tardes, ante todo, Buenas perdón. tardes. No pude verlo en el aula a la clase grabada. ¿Cómo hago para acceder a la clase grabada? Se deja el link de la clase grabada y la clase grabada la ves en YouTube, en el canal de YouTube. Desde esta clase sería. Buenas tardes. En el aula no logro encontrar el link que menciona usted. Todavía no la subí yo. Cuando la Claro, suba, desde yo les clase. voy a dejar un mensaje que diga: hola alumnos, les dejo el link para que accedan a la clase grabada del día martes 17 de agosto, y ustedes entran a ese link que los lleva directamente a YouTube, al canal de YouTube. Entran en el link y ya ven la clase. Sí, no, está Hay bien. una La clase. que ya pasamos a las dos Claro. clases anteriores. ¿A ustedes se Hay refieren a clases las que- clases anteriores? Sí, Claro. Eso lo desconozco, tendría que preguntarle a los profesores que las dictaron, a ver Y dónde están los... el aula solamente tenemos material de la primera unidad. Después de la unidad 2 no Exactamente. tenemos nada. Pero la Bueno, unidad 2 a la vez y no tenemos nada. Yo quería saber cómo hacemos para obtener ese material. bueno, voy a hablar con los profesores que las dictaron a ver si es que van a subir algún tipo de material. Yo después hablo con ellos. Lo que sí yo sé, después de la clase, de esta unidad especialmente, les subo la clase grabada y material, algunos cuadros sinópticos para que a ustedes les sea más fácil estudiar. bueno, Muchas gracias. ¿Les parece? Sí, Bueno. genial. Muchas gracias. A mí esta unidad es una unidad que me gusta mucho porque tiene una parte histórica, ¿no? Entonces es como que me parece como un cuentito y muy llevadera. Vamos a hablar de interpretación y aplicación de la ley. Es la unidad de interpretación y aplicación de la ley. Cuando hablamos de interpretar la ley, ¿qué decimos? ¿Quién interpreta la ley? El único que interpreta la ley es el juez. La única persona que interpreta la ley es el juez. Ustedes pueden llegar a ver en los textos que les habla de interpretación doctrinaria o les habla de interpretación legislativa. Cuando vean esto, no se trata realmente de la interpretación judicial. La interpretación doctrinaria son aquellos tratadistas y autores que interpretan, que vamos a ver qué hacen, que nos aclaran, ¿no?, de qué se tratan las leyes, escriben sus tratados, nosotros lo podemos leer, nos aclara los sentidos, pero no se trata de interpretar la ley, solamente nos aclaran cuál es el contenido de ese texto. Con respecto a la interpretación legislativa, en un momento se hablaba de que la interpretación legislativa era cuando el Congreso dictaba una ley para interpretar otra ley que no había quedado clara. Era para aclarar una ley ya dictada. Pero si nos ponemos a pensar, una ley ya dictada, ya, ¿no?, es parte del ordenamiento jurídico. Si hay una ley que viene a aclararla, viene a modificarla. Entonces no sería interpretación legislativa, sería una ley que viene a modificar, aclarando otra ley. Entonces por eso decimos que la única interpretación que hace al derecho positivo es la interpretación judicial, ¿correcto? Y vamos a dar una definición. ¿Qué es interpretar la ley? Es determinar el sentido de la norma jurídica en relación a un caso dado. Muy bien. Quien interpreta lo hace el juez, quien a partir de una norma abstracta que da soluciones generales, ¿no?, para, digamos, y uniformes. ¿Qué hace con esa ley abstracta que da soluciones generales uniformes? La va a amoldar a un caso concreto. Esa ley la amolda a un caso concreto conforme las necesidades del momento y del caso. ¿Por qué decimos esto? Porque la vida del derecho tiene una multiplicidad infinita y la norma es concreta. Por eso el juez la debe interpretar para que se amolde a un caso determinado, concreto, ¿correcto?
Si hablamos de aplicar, Disculpe, profe, ¿sí? ¿podría dar un ejemplo de una interpretación de la ley? Sí, cuando el juez va a dictar un fallo, interpreta la ley, a ver, cada artículo de la ley, cuál es el que va, lo interpreta, y a partir de esa interpretación, crees que es correcto aplicarlo a esa sentencia. Eso es lo que hace el juez cada vez que dicta sentencia. Interpreta la ley y la aplica a un caso concreto. Ejemplos son todas las sentencias de los jueces. Muy bien. ¿Y qué es aplicar la ley? El juez, de todo el orden positivo, ¿no? De todo el orden positivo, de todo el derecho escrito, de todo el orden positivo, elige cuál es la ley que se reputa más justa y más adecuada para ese litigio. Y esa es la que aplica. ¿Puede repetir Sí. la ley? ¿Qué es aplicar la ley? El juez, de todo el orden positivo determinado, ¿no? En un país, de todo ese orden positivo determinado, elige la ley que se reputa más adecuada y más justa para ese litigio, para ese caso concreto. Y la aplica. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son los métodos que han utilizado los jueces para interpretar la ley a lo largo de la historia. Esperen que quiero leer un poquito el chat. Unidad 5 es lo que estamos viendo. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos de interpretación? Antes de la Revolución Francesa, teníamos a los príncipes, ¿no? Regímenes absolutistas en los gobiernos, el poder concentrado en una sola persona, ¿no? Un poder unipersonal, el del príncipe, el del régimen absolutista. Había desconfianza hacia los jueces, ¿correcto? El príncipe desconfiaba del criterio o de la interpretación que pudiera hacer un juez. Entonces, la función interpretativa en esa época era muy acotada, totalmente acotada. Estaba reducida al mínimo. Si la ley no era clara, si la norma que debía aplicar o interpretar el juez no era clara, ¿qué hacía el juez? Lo giraba al príncipe, al rey, para que sea éste quien interpretase el sentido de la norma, ¿correcto? Y hasta el juez le podía solicitar que sea él quien dictara la sentencia, quien resolviera el litigio. Había un apego exageradísimo a la ley, apego total a la ley. Si la ley tenía palabras que no eran claras, estaba permitido que el juez recurriera a lo que se llamaban textos paralelos, por ejemplo la Biblia, y utilizar las palabras de la Biblia con el mismo sentido que tuvieran las palabras de la ley. O sea, que la palabra de la Biblia y la palabra de la ley tenían el mismo significado. Esa era la interpretación escasa que podían hacer. Lo que se hacía era seguir el significado cabal de cada palabra. Y por ejemplo, si la ley, había un ejemplo, en Inglaterra un tribunal absolvió a una persona acusada por bigamia, porque el señor no era bígamo, sino se había casado 3 veces. Entonces la ley lo que hablaba, y el delito
del que hablaba la ley era de una persona que se había casado 2 veces. Como esta persona se había casado 3 veces y había que ajustarse a las palabras de la ley, el señor fue absuelto, porque casarse 3 veces no era delito, sino era delito casarse 2 veces. ¿Se entiende? Porque el apego a las palabras y la nula interpretación que tenía el juez para con la ley. ¿Se comprende hasta acá? Bueno. Sí, profe. Muy bien. Después de la Revolución Francesa hay un cambio, ¿no? ¿Qué sucede? Aparece un odio al rey, a los regímenes absolutistas, al príncipe, al despotismo del soberano. Pero trae aparejado esto un despotismo a la ley. Volvemos otra vez, si bien ahora no es el soberano el que va a poder interpretar o dictar un fallo, pero van a aparecer métodos de interpretación que tengan demasiado apego a la ley. No sé si se los dije antes de la Revolución Francesa, el método que se utilizaba, que les conté, se llamaba método gramatical. Luego de la Revolución Francesa aparecen 2 métodos que son el método exegético y el método dogmático. En este caso, a ver, ¿qué sucede? No tenemos más soberano, no tenemos más un rey déspota, pero el juez queda como esclavo de la ley. Pasa a ser un esclavo total de la ley. Antes estaba sujeto a la voluntad del príncipe y ahora va a estar sujeto totalmente a la ley, con una muy escasa, digamos, interpretación también. Y vamos a ver qué decía el primer método, el método exegético. El método exegético, que exegético significa extraer el significado, para quienes sostenían este método, decían que el código tenía el resultado y la solución a todos los casos dados, ¿correcto? Hablemos del código Napoleón. Todos los casos para este método estaban contemplados en el código. No había ninguno que no estuviera contemplado. Entonces el apego a la ley era tremendo. No había interpretación posible. ¿En qué consistía la tarea del juez? En analizar el significado del texto y precisar todas sus consecuencias posibles. Y sostenían que con ello bastaba para dar resolución a los conflictos. Este método era totalmente insuficiente. Entonces aparece el método dogmático. ¿Y qué dice el método dogmático? Ante la insuficiencia que tenían los textos legales, porque un texto legal, un código, no puede abarcar todas las soluciones posibles a todos los conflictos. Algunas leyes hay que interpretarlas para hacerlas, para que ingresen, ¿no? Para que sean parte de un fallo. Los textos eran insuficientes. Entonces, lo que dicen, ¿no?, quienes sostienen este método, es que de distintas normas diseminadas en el código, de distintas normas, lo que se busca por inducción es llegar a un principio general, que no está expresado en el código, pero sí que del estudio de todas las normas de ese código se podía extraer un principio general, que era el principio que las había como inspirado a todas esas normas, aunque no estuviera establecido, y una vez que estaba por inducción, se determinaba cuál era el principio que había dado lugar a todas esas leyes, por deducción se lo aplicaba a los distintos casos concretos. Este era el método dogmático, que fue, tuvo una gran repercusión en nuestro país.
Estamos hablando de posterior a la Revolución Francesa, al 1789, la llegada de Napoleón al poder. Bueno, en nuestro país este método dogmático tuvo una gran repercusión. Por ejemplo, a ver, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando del principio de que de la buena fe, la teoría del patrimonio, esos principios. ¿Cuáles eran las características comunes que tenían estos dos métodos, el exegético y el dogmático? Que había mucho apego a la intención del legislador. Cuando el juez analizaba o interpretaba la ley, lo que interpretaba también era cuál había sido la intención íntima del legislador al momento de realizar el proyecto de ley. ¿Cuál había sido su intención íntima? Y en realidad eso no nos importa, porque lo que tiene que importar es la voluntad plasmada en la ley del legislador, que es la voluntad, digamos, lo que está escrito, lo que surge escrito de la ley, no la intención. Y también otras, digamos, características comunes de estos dos métodos es que el juez no puede apreciar la conveniencia o inconveniencia de la aplicación de una ley. Está obligado a aplicar la ley. En estos métodos el juez estaba obligado a aplicar la ley, fuera justa o fuera injusta. Y de ahí, si ustedes recuerdan, el principio dura lex sed lex, por más dura que sea la ley, igual debe ser aplicada. ¿Está? Muy bien. Bueno, comienza a haber movimientos, ¿no? En contra de estos métodos de interpretación tan básicos y tan, digamos, quitándole posibilidades a los jueces. Y en Alemania comienzan a levantarse críticas, ¿no?, contra estos métodos tradicionales de interpretación. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿De qué año estamos hablando? ¿De interpretación exegética, dogmática? Y te dije posteriormente a la Revolución Francesa. 1789. Y antes de... Y antes de... Y el método gramatical, y estaremos hablando del 1635, 1704. Gracias. Ok, gracias. Bien. Bueno, vuelvo entonces. Comienzan a levantarse críticas sobre estos métodos tradicionales de interpretación de la ley, más que nada en Alemania, y lo que dicen es que es necesario darle al juez un campo de aplicación, digamos, un campo de acción, de interpretación más amplio del que tenía hasta ese momento. Y empiezan a aparecer nuevos métodos, que son los métodos modernos, los que hasta hoy continúan vigentes. Y vamos a ver cuáles son los métodos modernos de interpretación de la ley. Estoy leyendo el chat a ver si hay alguno haciendo una pregunta, disculpen. La unidad 4, para los que me preguntan, se da la clase el día jueves. O se iba a dar hoy, se va a dar la clase que viene. Por eso hoy yo doy la 5 y el jueves dan la 4. Bueno, método histórico. El primero de los métodos modernos. ¿Qué dice el método histórico? Este método histórico niega que el objeto de la interpretación sea descubrir la intención del legislador al momento de dictar la ley. Y dice que la ley es un producto de la época, del medio social. Perdón, profe,
dijo Sí. que el primero niega, ¿qué cosa? El método histórico. ¿Qué es lo que niega? La intención a ver, que el objeto de la interpretación sea que el juez debe interpretar la intención íntima del legislador, lo que hacían los métodos exegético y dogmático, que buscaban cuál fue la intención íntima, qué pensó el legislador al momento de sancionar la ley. A nosotros qué pensó el legislador no nos tiene que importar, sino es lo que quedó plasmado en la ley, lo que surge de la ley, del texto escrito. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y desde allí debe interpretar el juez, desde lo que quedó, desde lo que está escrito en la ley, no lo que pensó el legislador. ¿Se entiende? Bueno. Sí, gracias, profe. Entonces, el método histórico, ¿qué dice? Que una vez que la ley fue sancionada, ¿no? Esa ley se incorpora al medio social y comienza a evolucionar. Entonces, si las circunstancias cambian, la ley debe ser interpretada como, digamos, como lo exigen las circunstancias de tiempo y lugar actual. Como que la ley, el método histórico habla de que la ley evoluciona. Aunque fue dictada hace 100 años, la ley debe evolucionar y se debe interpretar como si hubiera sido dictada hoy. Por ejemplo, los que estudiamos con el código de Vélez, sabemos que es un código que tenía 100 años. ¿Cuántos años tenía el código de Vélez? Más de 100 años. Y sin embargo, los jueces interpretaban las leyes, pero como si hubieran sido sancionadas en la actualidad. Porque, bueno, la ley evoluciona en el tiempo, en el contexto social. Muy bien. ¿Se entendió el método histórico cuál es? Bien. Bueno, vamos al segundo método moderno, que es el método de Genie. El método de Genie critica al método histórico. Y lo que dice es que la ley debe ser aplicada tal como fue sancionada, que no debe ser modificada ni por el paso del tiempo, ni por el contexto social o socioeconómico. Debe ser interpretada como lo fue al momento de su sanción. Muy bien. Para ello dice que se puede recurrir a otras fuentes para interpretar, ¿no?, esa misma ley. Se puede recurrir a la tradición, se puede recurrir a la costumbre, etc. Pero si ello no fuera suficiente, el método de Genie, ¿qué nos dice? El juez debe proceder a la libre investigación científica aplicando la norma que él creería o que él dictaría si fuese legislador. ¿Está? Entonces, lo que dice el método de Genie es, en primer término, la ley no debe ser modificada, debe ser interpretada como si hubiera sido dictada hoy. No debe ser, como dice el método histórico, tomada su evolución y en el contexto. La ley es esa. Ahora bien, si el legislador no puede interpretar esa ley, que habla de la libre investigación científica, que el mismo juez podría aplicar una ley que él mismo estaría dictando, la ley que él dictaría si fuese legislador. Y en este caso, ¿qué es lo que estaría haciendo el método? Poniendo en cabeza de la misma persona el poder legislativo y el poder judicial. Pero esto pasa, por ejemplo, en el Common Law, ¿hoy pasa eso con los jueces? No, porque ellos lo que ¿No? hacen es, porque ellos ahora lo vemos, en 2 métodos más vemos el Common Law, y ahora lo explicamos bien. Muy bien. Bueno, hasta acá vimos el método de Genie o de la libre investigación científica. Muy bien. Vamos al tercer método moderno, que es el de la Escuela de Derecho Libre. ¿Qué dice la Escuela de Derecho Libre?
dice que el juez debe atenerse al texto de la ley, a la ley, si su texto es claro, ¿correcto? Pero si no lo es, debe actuar libremente, incluso fallando contra la ley si ésta fuera injusta. Y sostiene que, a ver, la ley es una guía para el juez. La Escuela de Derecho Libre dice que la ley es una guía para el juez. Que si está en contra de los derechos del pueblo o de los derechos, el juez puede utilizar la ley que crea conveniente. ¿Está? Este método fue utilizado en Rusia, por ejemplo, en 1927, cuando la Cámara de Casación ordenaba a los jueces fallar en contra de la ley si los intereses del Estado o de los ciudadanos o de los trabajadores se veían conculcados. ¿Está? Imagínense, en 1927, en Rusia aún quedaban leyes de, digamos, imperiales. Y entonces los jueces tenían la posibilidad de utilizar otra ley si la ley vigente estaba en contra del Estado, ¿no? O de los trabajadores. Muy bien. También este método fue utilizado en Alemania. El tercer método se llama Escuela de Derecho Libre. También fue utilizado en Alemania, ¿no? En la época de Hitler, y los jueces se preguntaban, antes de dictar sentencia, cómo decidiría el Führer en ese caso concreto, en ese litigio. Y a partir de ahí, el juez debía fallar de acuerdo a la conciencia nacional. Entonces, si era necesario no aplicar la ley, no la aplicaba su propia ley, si era así como hubiera fallado o hubiera decidido el Führer. Muy bien. El cuarto método, y ahí llegamos al realismo norteamericano. ¿Qué es el realismo norteamericano? El common law que dice nuestro compañero. El realismo norteamericano dice que una ley por sí sola no es derecho, mientras no haya sido interpretada y aplicada por los tribunales. Dice que todo derecho efectivo es elaborado por los tribunales, o sea, que el derecho nace de los fallos, no de la ley escrita. ¿Correcto? El precursor de este método fue John Gray, que distingue entre el derecho efectivo, que es el derecho, digamos, sentado por los tribunales, ese es el derecho efectivo, y las fuentes del derecho, que son los materiales que utilizó el juez para arribar a esa sentencia. O sea, las fuentes que serían la ley y el derecho son los fallos de los jueces. Eso es el common law. Profe, Sí. dijo derecho efectivo, ¿y cuál era el otro? Entre el derecho efectivo es el que elabora el juez a partir de la interpretación y aplicación de la ley en un caso dado, en un fallo. O sea que el derecho efectivo es el que surge de los fallos. Y la ley es el material que utiliza Dice que el ahora juez. me escribe este actor, estaba viendo Bajo de Halcón. Mira. Mira. ¿Por qué no silencian los voy a silenciar? Porque si no, no nos entendemos. Bueno, entonces la ley, hasta que no es
interpretada y aplicada por un juez en un fallo no es derecho. ¿Se entendió? A ver, el compañero Jorge, ¿alguna pregunta? ¿Lo entendiste bien? ¿Cómo es? No, sí, yo me confundí con la otra. Sí, ahora lo entendí bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, y por último nos queda el último método, que es el de la escuela egológica, con G, egológica. Muy bien. Profesora, Sí, Alba, perdón que la interrumpa. decime. Como yo todavía tengo el libro de Felicetti, que nos dijeron que en algunas cosas nos va a servir, el tercer método que yo tengo es el de la interpretación judicial, y no tengo nada más. Mirá, o sea, la interpretación judicial no es un método. Lo tengo como un método, por eso me entró la duda cuando usted empezó a explicar el No. tercer y cuarto punto. Lo que Acá pasa, está mal. no. Vos estás confundiéndote con una introducción que suelen hacer, que es lo primero que expliqué, con respecto a qué es la interpretación. ¿Quién interpreta la ley? Y habla primero de la interpretación doctrinaria, la interpretación legislativa, y en tercer término te dice, y la verdadera interpretación es la interpretación judicial, que es la que interpreta todo el derecho positivo. Debe ser eso lo que te estás confundiendo. Debe ser. Porque ahora estamos Está bien, hablando de muchas gracias. métodos. Métodos de interpretación. Perdón, profesora, a la compañera le digo que está en el mismo, pero en la página 95, todo lo que usted está dando. Bueno. Bueno, bien. Sí, seguimos entonces con el método de la escuela egológica. La escuela egológica fue creada por Carlos Cosio, que era un filósofo y jurista argentino, y dice que el juez no interpreta la ley, sino que interpreta la conducta humana a través de la ley. Hay un poco de exageración en esta teoría, porque, digamos, el juez debe interpretar las dos cosas. Debe interpretar la ley y también debe interpretar las conductas humanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso determinado. No todos los casos judiciales son iguales, al contrario, son todos diferentes. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es interpreta la ley, pero también interpreta las conductas humanas de quienes son parte de ese litigio en particular. Entonces, el juez siempre va a tener que interpretar la ley y las conductas humanas. ¿Está? Bueno, muy bien. Hasta acá vimos cuáles eran Profe, Sí. Profe, una consulta. Yo Sí. en un posible oral, ¿podría decir que Cosio está correcto porque el juez interpreta es que la ley, pero la ley nosotros, es fruto del trabajo humano, ¿verdad? Esperen. Nosotros no les pedimos a ustedes que hagan una interpretación de qué método es mejor que otro, o qué método es bueno o es malo. No, ustedes lo que tienen que saber cuáles son los métodos. En realidad el método de Cosio, a mi entender, es un poco exagerado porque te habla de que el juez no interpreta la ley, sino interpreta conductas humanas. Y a mi entender, lo que el juez interpreta es todo, la ley y las conductas humanas. Porque dentro de un litigio, ¿no? Dijimos que el derecho tiene una diversidad tremenda. Todos los litigios son diferentes, todos los casos son distintos, así sea 2 accidentes de tránsito, no intervinieron las mismas partes, no sucedió de la misma manera, ¿se comprende? Entonces todos son diferentes. El juez va a interpretar la ley y también las conductas humanas de las partes de ese litigio. Por eso me parece que, a ver, es exagerado porque siempre el juez lo va a interpretar. Me parece que en los otros métodos también se interpretan las conductas humanas para aplicar una ley en un fallo. Bueno, muy bien.
acá terminamos con los métodos, ¿correcto? Vimos todos los métodos, y ahora vamos a ver, quiero leer qué me falta de acá. Sí, vamos a ver ahora cuál es el estado actual, ¿no? El estado de la cuestión en el derecho contemporáneo. ¿Qué puede hacer un juez con respecto a la interpretación de la ley? En la actualidad se mantienen abiertos, ¿no? Se mantiene abierta la polémica de qué método es el que debe utilizar el juez. ¿Cuál es el más justo? ¿Cuál es el más cómodo? ¿Cuál es el que le da mayor amplitud para interpretar la ley? Aún está abierto, es una discusión actual. Pero lo que sí tenemos que decir es que el juez, en su interpretación, lo que debe hacer es valorar todas las situaciones posibles, ¿correcto? Todas las situaciones posibles, todas las interpretaciones posibles, y elegir de todas ellas la que mejor se adapte a las actuales circunstancias y que impliquen una solución más beneficiosa y más justa. Puede hacer muchas interpretaciones de la ley, pero siempre tiene que elegir la forma, la interpretación más justa a ese caso dado. También decimos que el juez, en la interpretación de la ley, no tiene un rol pasivo, no tiene un papel pasivo, porque él está integrando el orden jurídico como si fuera un elemento vivo. Va a interpretar la ley, es el elemento vivo dentro del orden jurídico. Y además, sabemos que el juez argentino, ante un hecho injusto, ante un derecho injusto, si una ley es injusta, ¿qué puede hacer el juez argentino? Negarse a aplicarla. ¿Por qué? Porque lo respalda la Constitución. Ante un derecho injusto, el juez se niega a aplicarla sin por ello salirse del ordenamiento jurídico, porque lo ampara la Constitución, ¿correcto? Y también lo que puede hacer es, ustedes saben que la Constitución... ¿Podría dar un ejemplo de lo que está diciendo? Claro. Yo no sé si tiene que Por ver ejemplo, referentemente. una ley que hable de cuestiones de la libertad humana, de la propiedad, de la dignidad humana. Un juez se puede negar a, a aplicar una ley injusta. Para eso tenemos que decimos que es la ley, que es inconstitucional. Entonces, hasta vos a través de un amparo, te podés negar a que te sea aplicada una ley que vos crees que es inconstitucional, por ejemplo, porque va en contra de tu derecho de propiedad, porque vos sabés que la Constitución está avalando todos esos principios fundamentales, ¿no?, del derecho natural, a la vida, a la honra, a la libertad, a la propiedad. Entonces, por más que el legislador haga una ley injusta, el juez puede oponerse a aplicarla. ¿Puede ser en Córdoba con referentemente al aborto? Que es un juez en todo. Si sale una nueva ley que dice que vos no vas a ser más la propietaria de tu fondo, bueno, la Constitución avala la propiedad privada. Entonces esa ley va a ser inconstitucional. ¿Se entiende? Los principios del derecho natural a la vida, a la honra, a la libertad, a la propiedad, esos ya están amparados en la Constitución. Entonces, si el legislador sanciona una ley injusta, el juez puede oponerse a aplicarla. ¿Correcto? Como cualquier ciudadano puede interponer un recurso de amparo para que no le apliquen una ley que cree que es injusta, porque se ampara en la Constitución Nacional. ¿Se entendió? Perfecto, clarísimo. Bien, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver
¿Cuáles son las reglas prácticas de interpretación y aplicación de la ley? A ver. El juez debe atenerse primero al texto de la ley, considerando su lenguaje técnico-jurídico y el espíritu de la misma, ¿correcto? Al espíritu de la ley le llamamos a la voluntad manifiesta del legislador, no a la intención íntima, la voluntad manifiesta del legislador. Muy bien. También el juez debe atenerse a la relación de la disposición interpretada con otras disposiciones, digamos, de la misma ley, del mismo código o con otras leyes. No puede hacer una, digamos, una interpretación de una ley sin interpretarlo juntamente con el resto de las leyes. ¿Está? Tiene que ser, digamos, la interpretación tiene que ser armonizada entre una ley y el resto del derecho positivo. Le llamamos entonces interpretación armonizada con las demás normas. También el juez debe atenerse a las condiciones sociales, económicas, políticas, al contexto social. Siempre la interpretación va a tener que estar acomodada a los tiempos, a los principios actuales, a las condiciones sociales actuales. Siempre el juez va a tener que interpretarlo de acuerdo a ello. También el juez debe atenerse a cuál fue el fin de la ley. Y volvemos a decir que no importa cuál fue la interpretación o la intención psicológica del legislador, no importa cuál fue la intención psicológica, sino cuál fue su propósito determinado, es decir, el fin determinado de esa ley que le llamamos voluntad del legislador. ¿Está? También el juez debe atenerse al resultado de la interpretación, porque si surgen varias interpretaciones, siempre se debe preferir la más justa y la que resuelve con mayor acierto, ¿no? Y equidad ese litigio. También el juez, como lo dijimos antes, debe atenerse a consecuencias no previstas, porque puede ser que existan leyes injustas. Aún aunque el legislador no haya querido que resulten injustas, pero hay leyes que en su aplicación, quizás hasta su sanción no se toma conocimiento, pero que en su aplicación resultan injustas. Entonces el juez puede apartarse de esa norma y aplicar otra, que también sea justa para ese litigio. También vamos a hablar de que el juez puede utilizar la analogía. Si hay una laguna del derecho, un caso no previsto y no hay legislación, el juez puede utilizar otra ley que pueda resolver ese conflicto. Muy bien. Y por último decimos que el juez debe utilizar el ordenamiento jurídico como un todo coherente. Es decir, que lo que tiene que hacer es una interpretación armónica de la ley. Bueno, muy bien. Hasta acá habríamos terminado la unidad. Es una unidad corta, se pregunta en el parcial, y si tienen dudas, pregunten ahora todo lo que necesiten, no se queden con dudas, así después les es más fácil estudiar. ¿Alguna pregunta?
Sí, Una le puedo consulta. preguntar. A ver, ¿Puedo empezamos. hacer? Miguel Eduardo López, que quiere preguntar. La nueva modificación del código Sí. contempla las condiciones económicas, sociales y políticas actuales, como refiere el manual. Sí, busque el artículo. A ver, en el artículo 2, El artículo 2. voy a tener que ir a buscar un código, así lo leemos juntos. El artículo 2 del A ver si código. encuentro el código. Un momento. Veamos si es código. Ah, Artículo primero. a ver. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Y me parece que, si vemos sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, ¿podríamos dejar de interpretar la ley teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas, si estamos hablando de tener en cuenta los tratados de derechos humanos? No, las tenemos que tener en cuenta. La pregunta mía era si la modificación de los artículos Es que el del código se código. derogó, no, el código de Vélez se derogó y este es un nuevo código. Este es un nuevo código que tenemos. No es una modificación al código. En el 2015 se derogó un código y se sustituyó por este nuevo Código Civil y Comercial. Está bien, o sea que está redactado en términos modernos, actuales, digamos. Muy moderno. Es un código de una redacción moderna. Esa era mi consulta casualmente. Sí. No, está bien, ahora sí, perfecto, muy amable, gracias. No, por favor. Yo, profe. Edgardo. Sí, a mí me gustaría saber cómo se utiliza la analogía, porque serían todos estos principios, ¿verdad? O sea, cuando Exactamente. dice, Es que la claro, serían todos analogía, principios. la analogía es cuando no hay una legislación dispuesta para ese caso concreto. Entonces se utiliza, por ejemplo, no sé, del anterior Código de Comercio, un artículo para un tema civil. O en un código administrativo hay una ley parecida que podría ser utilizada en esa laguna del derecho que no ha considerado que civilmente debe estar esa ley también en un código civil, por ejemplo. Eso es la analogía. Cuando hay una laguna y no hay nada dispuesto para ese caso, por ejemplo, no sé, en la cuestión del derecho comercial, bueno, se utiliza una ley del derecho civil para esa laguna del derecho, y el juez la amolda para ese litigio, o para ese caso concreto. Profesora, buenas tardes. Buenas Oscar Berini tardes. habla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, doctor? Berini, A ver si, Oscar. Berini Oscar, así es. Sí. A ver si interpreté bien. La analogía implica la normativa vigente, o sea, que no se puede aplicar la analogía referido a un código derogado como es el de Vélez. Yo Por no puedo, supuesto. o sea, a eso se refiere. No es que, por más que haya existido hasta hace No, un año, por supongamos, supuesto. Es que las leyes que derogadas no existen más. por eso, no es que puede el juez decir, bueno,
supóngase que hubiesen modificado ¿El código de el Vélez año lo pasado, contemplaba y el código actual no lo contempla? No, claro, claro, no. se hace en base a otras leyes Exactamente. actuales. Por más que haya sido explícito y claro el código de Vélez, se dice, bueno, no existe más. No, no existe más. Es así, perfecto, Es así. gracias. Muy amable. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a ver algo que les haya quedado? ¿Alguna duda? Profe, Sí. sí, yo, profesora. Marcelina. Se me entrecortó mucho cuando explicó realismo norteamericano. ¿Me podría más o menos explicar Mira, otra vez? si vos querés, yo subo la clase y vos la escuchás, porque a lo mejor tus compañeros, no sé, si quieren lo explico de nuevo, como ustedes quieran. Lo explico rápido. El realismo norteamericano, a ver, lo que dice es que una ley por sí sola, no es derecho hasta tanto no haya sido interpretada y aplicada por los tribunales, ¿correcto? Y lo que dice entonces es que el derecho efectivo surge de las sentencias de los jueces, ¿correcto? Ese es el derecho efectivo. Mientras el derecho efectivo es elaborado por los tribunales, de allí surge el derecho de las sentencias, mientras que las leyes son fuentes del derecho, no derecho efectivo. Eso es el realismo norteamericano, el common law. ¿Mm? Perfecto. Bien. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que bueno, los despido y nos vemos la próxima clase. ¿Mm? Muchas gracias a todos. Gracias, profesora. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas tardes. Y nos Nos vemos el estamos martes que viene. viendo. Era muy buena clase, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Bueno, No, por favor. Esperamos la buen clase día. en el aula entonces. Muchas gracias. Y nos vamos a conocer. Bueno, Muchas gracias. Perfecto, adiós profe. a todos. Muchas gracias, profe. Haremos un café Gracias a entonces. ustedes. Doctora, ¿Sí? ¿Quién me quiere Sí, preguntar yo- algo? yo le quería Lidia. hacer una... Sí, Lidia. Buenas Perdón. tardes, doctora. Oscar me quiere hacer una pregunta. Sí, Oscar. Sí, ¿ya terminó? Sí, voy Discúlpeme. a terminar y me voy a desconectar. Ah, pero continúa, escuchada. ¿Cómo? Continúa. No. Ya voy a terminar la clase. Así que por eso los estoy despidiendo. Adiós a todos.